Hola, este tema del muestreo probabilístico lo voy a ver muy rápido. Tenemos una asignatura en la carrera de economía, en el técnico superior en estadística, que es muestreo y que, bueno, que enfatiza y profundiza todos estos temas. Simplemente lo voy a ver porque es parte, ¿no?, de un diseño muestral, es importante. La teoría estadística sustenta el muestreo probabilístico, es importante. Eso va a decir al que realiza la muestra cuántas unidades son necesarias para representar a la población, cuánta confianza se puede poner en los resultados, el método de selección del muestreo, y todo elemento, y esto es importante, todo elemento de la población debe tener las mismas posibilidades de ser seleccionado en la muestra. Finalmente, permite aplicando el factor de expansión, extender los resultados de la muestra a toda la población. Tenemos varios tipos de muestreo: el aleatorio simple, el sistemático, el estratificado por conglomerados, el de varias etapas, bietápico, multietápico, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las unidades de la población deben tener la misma probabilidad de ser extraídas en la muestra. En eso consiste el muestreo aleatorio simple. Todas tienen una probabilidad distinta de cero de caer en la muestra, en ese sentido, ¿no? En general. Es fácil, tienes que agarrar la lista y aplicar, tener una lista exhaustiva con todos los integrantes de la población y hacer un sorteo y seleccionar aleatoriamente quiénes van a entrar dentro del muestreo. El sistemático, bueno, es como les había mostrado en el mapa, ¿no? Es cada ciertos valores se repite el muestreo. Por ejemplo, cada 2, cada par, cada 10, cada 5, cada 20, cada 100. Eso puede ser una forma de realizar un muestreo sistemático. Solo necesitas un número aleatorio para empezar, ¿no? El primer valor debe ser aleatorio para que a partir de ese valor vayamos seleccionando el resto de la muestra, ¿no? El muestreo estratificado, bueno, ese es dividir las poblaciones en un estrato, ¿no?, bajo un criterio aleatorio simple o sistemático. En este caso podríamos agarrar la población, escogemos un estrato de, qué sé yo, personas de ingresos altos, de ingresos medios y de ingresos bajos, y utilizando información auxiliar seleccionamos eso, ¿no? Y dentro de este estrato de ingresos altos, bueno, seleccionamos una muestra, ya sea utilizando muestreo aleatorio simple o muestreo sistemático. Lo propio con los otros estratos que tenemos en ese sentido. El muestreo por conglomerado, pues un muestreo, si quieres verlo, puede ser geográfico, puede tener algún tema que les ayude a definir conglomerados. Los conglomerados son grupos heterogéneos en su interior y son homogéneos entre sí, en general. Un conglomerado es muy similar a otro. Tenemos conglomerados territoriales, zonas rurales, zonas urbanas pueden ser. Tenemos conglomerados industriales, tenemos conglomerados de microempresarios, de comerciantes, etcétera, etcétera. Entonces hay que ir pensando un poco en ese sentido. El muestreo es relativamente sencillo de entender. Tenemos una población que es la que estamos estudiando. Necesitamos extraer una muestra mucho más pequeña, pero que sea representativa de esta población, ¿no? Vamos a tener un error muestral, es imposible no tenerlo y hay que asumirlo, ¿no? En general, siempre hay que buscar un error muestral muy pequeño, pero un error muestral muy pequeño implica que mientras más pequeño sea el error muestral, más grande va a ser nuestra muestra, y un error muestral de 0 es igual al tamaño de la muestra resulta ser igual al tamaño de la población. Entonces, una muestra tiene error muestral por definición. Si vamos a estimar un parámetro con un margen de error absoluto, se emplea la clásica fórmula de muestreo. Esta es la única que voy a ver yo. En tu materia de muestreo tienes muchas más fórmulas en general. En esta fórmula tenemos 3 componentes. El nivel de confianza es representado por z al cuadrado. La varianza, que es sigma cuadrado de x. Y el margen de error o el error admisible, ¿no?, que es epsilon al cuadrado en general, donde me va a dar la diferencia entre el valor estimado y el valor observado, que es lo que tenemos aquí. Si tenemos información sobre el tamaño poblacional, utilizamos la fórmula de corrección por finitud, que es la que tenemos aquí, en general, ¿no? Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo aplicar el tamaño muestral. Tenemos 10.000 familias, queremos saber cuál es el promedio del consumo de agua diario, y tenemos alguna información auxiliar, por ejemplo, la varianza de 348, y que el promedio diario de agua es de 30 litros, ¿no? Y utilizando la fórmula correspondiente, que es la que te presento acá,
Y bueno, tenemos el valor de 146. Y bueno, y en general esa es la lógica. Aquí estamos aplicando un factor de corrección en el fondo, ¿no? Para poder encontrar ese resultado. Bueno, aquí una distribución de la muestra, una encuesta de hogares realizada en el año 2005. Tenemos las unidades primarias de muestreo y las viviendas que tenemos acá, 4.260, 1.380, etcétera, etcétera. Entonces, estas son la forma como se aplicó el muestreo, ¿no? 355 viviendas fueron encuestadas de 4.260, 114 de 1.368 y así sucesivamente, lo mismo en los departamentos que tenemos aquí, en general, ¿no? A partir de esas unidades primarias de muestreo. Estas son fórmulas para determinar la probabilidad de selección de muestra. Estas son las mismas fórmulas que están en el documento que también estábamos analizando esta semana, ¿no? Que es el diseño muestral de una encuesta de hogares, para determinar la probabilidad de selección de la muestra en zonas, en viviendas, ¿no? Tanto zonas urbanas como zonas rurales. Finalmente, termino con los estimadores. Tenemos una estimación que se llama tasa de desempleo abierto, que va a ser la división de la tasa de, qué sé yo, de la población desempleada sobre la población económicamente activa. De esta forma tenemos esta tasa de desempleo. Hay otros estimadores en general, ¿no? Que se pueden calcular. Esta simplemente es una muestra. Vamos a ir pensando luego en otro tipo de estimadores en tareas siguientes, en las siguientes semanas, ¿no? ¿Cómo evaluamos que un estimador sea preciso? Varias formas. El error estándar y la varianza del estimador es uno de los más populares para hacer esto. El famoso coeficiente de variación que se solía ver en estadística 1 y el margen de error o intervalo de confianza, que es el que yo prefiero en general, ¿no? Para hacer esto. Aquí está, por ejemplo, una tasa de muestreo debe estar cercano a 1. La dispersión es débil si la varianza es grande, o pequeña, perdón. Y tenemos un tamaño muestral grande, ¿no? De esta forma se calcula este error estándar que tenemos aquí. ¿Qué es el error muestral? Es la diferencia entre el valor estimado y el valor observado, ¿no? Del estimador que estamos encontrando. Siempre vamos a tener un error muestral. Lo importante es que este error muestral sea lo más pequeño posible. En general, pero los estimadores que estamos utilizando son insesgados y eso es algo que voy a discutir con ustedes en las clases presenciales. ¿Qué implica esa insesgabilidad y en qué nos afecta el error muestral en la determinación de esa insesgabilidad? Bueno, eso es por ahora en estas presentaciones. Vamos a seguir hablando de las mismas cuando nos veamos en las sincrónicas. Un gusto verlos. Gracias.